¿Qué es pensión consumo? Bueno, pensión consumo es un sistema de protección social que propone crear fondos de pensiones basados en el ahorro individual para el retiro y financiados por la conversión de una fracción del impuesto de valor agregado a partir del consumo. Siendo la tarifa del valor agregado en Costa Rica actualmente de un 13%, lo que se pretende con este proyecto es que se destinen 3 puntos porcentuales de los 13 a las personas que compren bienes y servicios y que tengan que pagar el IVA. O sea, un 10% sería para Hacienda y un 3% para el Fondo de los Consumidores que realizan sus compras. Cada vez que un consumidor realiza una compra, entonces un 3% de ese IVA que tiene que pagar iría a un capital individual y a partir de ahí se estaría generando un capital que le va a servir para fondo de retiro, es decir, para una pensión a partir de los 65 años. Eso es pensión consumo. ¿Cómo funciona pensión consumo en la práctica? Funciona de manera muy simple. El ciclo del proceso se inicia en el momento en que usted paga el IVA. Usted llega a un negocio y entonces compra un bien o un servicio. Por ese bien o por ese servicio le van a cobrar el 13% del impuesto de valor agregado. Usted entonces solicita su factura electrónica y ahí queda registrada esa compra que está debidamente identificada y que va al registro de facturas administrado por el Ministerio de Hacienda. En Hacienda se registra el 13% del IVA y de ese 13% se individualiza con base en la identificación del comprador el 3% que le corresponde a usted y que se traslada finalmente a una operadora que usted haya escogido a través del sistema de pagos SIMPE. La operadora registra su cuenta para conformar el fondo de retiro que, como dije antes, se transforma en una pensión que será pagada mensualmente a partir de los 65 años hasta su fallecimiento. ¿Qué beneficios tiene esa propuesta? Pensión consumo tiene muchos beneficios. Voy a hablar al menos de 10 u 11 beneficios que son fundamentales para poder entender la integralidad de pensión consumo. El primer beneficio es que convierte a Costa Rica en el primer país en garantizar a todos sus habitantes el derecho a obtener una pensión sobre la base del consumo. En segundo lugar, otro beneficio es que se financian esas pensiones sin cargar más la planilla de los trabajadores, la planilla de los patronos y la planilla del Estado. Dicho sea de paso, el Estado ni siquiera tiene recursos para pagar la seguridad social, menos, creo yo, va a tener recursos para pagar una población que se está envejeciendo más en el futuro. Otro beneficio es que crea cultura tributaria en el cobro del impuesto de valor agregado. Si yo como ciudadano sé que cada vez que pago ese impuesto me genera mi pensión, entonces yo digo que pagar ese impuesto es algo beneficioso y se va formando una cultura de pago alrededor de un impuesto que representa un peso muy grande en la tributación del país. En cuarto lugar, otro beneficio es que el ciudadano se convierte en un fiscalizador del impuesto de valor agregado, puesto que tendrá que exigir siempre que compra la factura electrónica. Y al exigir la factura electrónica, ese ciudadano sabe que de ahí está dependiendo el ahorro para su pensión. Entonces, en lugar de que la tributación tenga 30 o 40 o 100 o 600 fiscalizadores del impuesto de valor agregado, habrán 4,5 millones de habitantes vigilando que ese impuesto los empresarios lo paguen a Hacienda porque lo estarían fiscalizando por su propio beneficio. En quinto lugar, esta es una propuesta que formaliza la economía. El ciudadano va a preferir ir al comercio formal donde le den factura electrónica y aquellos comerciantes o aquellos empresarios que no den factura electrónica, pues entonces van a ver que la gente se les puede alejar de sus centros comerciales porque no irían a tener el beneficio de a través de la factura electrónica ir acrecentando el capital para una pensión. Es decir, la informalidad tendrá que empezar a formalizarse por la demanda de los propios consumidores. En sexto lugar, este es un proyecto que bancariza a la población, porque todos los consumidores deben de tener una cuenta para el ingreso del ahorro. En séptimo lugar, evidentemente, este es un
un proyecto que crea un gran ahorro nacional. Solo imaginemos, por ejemplo, cada instante, cada minuto, cada segundo creándose ahorro por pensión consumo en el país. Ese ahorro podrá utilizarse eventualmente por el Estado para financiar obras muy importantes para el país en lugar de estar yendo a buscar plata fuera del país para hacer infraestructura, hospitales, escuelas, etc. Un elemento muy importante, sería como el octavo beneficio de esta propuesta, es que pensión consumo no solamente le va a dar pensión a todos los costarricenses, sino que reduce la evasión. El consumidor, al pedir factura electrónica, se va a convertir en una persona que va a ayudar a reducir la evasión, que actualmente está en más del 35% en relación con el impuesto del IVA. Aumenta también como otro beneficio, entonces la recaudación, porque si se reduce la evasión, entonces se va a aumentar la recaudación y eso hace que se aumenten también los controles cruzados que pueda tener la tributación, por ejemplo, sobre el impuesto de la renta. También es importante resaltar otro beneficio que es el combate a la pobreza. El Banco Mundial, pero también las encuestas internas de nuestro país han determinado que las pensiones tienen un alto impacto sobre la pobreza, es un impacto directo. Y uno de los sectores más pobres del país son las madres solteras y los adultos mayores. Y pensión consumo va a combatir eso porque les va a generar una pensión a todos ellos. Y finalmente, otro elemento que es sustancial es el de la reducción de la desigualdad, porque pensión consumo redistribuye riqueza a partir de la solidaridad de los grupos consumidores, especialmente de los altos consumidores. Bueno, pero ¿cómo ayuda pensión consumo a la lucha contra la pobreza y a la lucha contra la desigualdad? Primero, en cuanto a la pobreza, está comprobado, como dije antes, que los nichos de pobreza están en los adultos mayores y en las madres solteras y que la pensión por el régimen no contributivo apenas le llega al 32% de la población meta. Pensión consumo, para empezar, le garantiza pensión a todos los habitantes, incluyendo a los excluidos. En una casa, por ejemplo, pensión consumo estaría generando recursos en favor de los hijos, en favor de la madre, en favor del padre, puesto que en una casa todos ellos son consumidores. En segundo lugar, en cuanto a la desigualdad, pensión consumo tiene un mecanismo de solidaridad muy atractivo y muy innovativo. Los que consuman más de 25 salarios base, por encima de ese exceso de consumo, el 50% se establece en la propuesta irían para los consumos más pobres. Como los turistas, cerca de 3 millones que ingresan al país y un turista tiene que pagar el IVA, pero un turista no se puede jubilar ni pensionar en Costa Rica, el 3% íntegro de las compras de los turistas que paguen el valor agregado iría para los consumos más pobres. Igualmente ocurre con las empresas. Una empresa tiene que pagar el impuesto de valor agregado, pero una empresa no se puede pensionar ni jubilar. La propuesta establece que 1,5% del 3% que correspondería a la empresa iría para los consumos más pobres, con lo cual una persona pobre tendría al final de su vida activa como trabajador no solamente una pensión por el consumo pobre que ha tenido durante toda su vida, sino que tendría su pensión por ese consumo más los valores agregados que antes he mencionado, que evidentemente son muy importantes. ¿Es pensión consumo una propuesta innovadora? Claro que lo es. Es además probablemente la propuesta más completa que existe actualmente por su carácter integral y por la fusión que se da entre la capitalización individual y la solidaridad que mencioné antes. Pensión consumo rompe el paradigma tradicional de las pensiones tripartitas financiadas por el Estado, por las partes, por un Estado que casi nunca tiene dinero para pagar la seguridad social y donde los trabajadores y los patronos ya tienen muy cargadas las planillas. La gran idea de pensión consumo ha sido justamente descubrir dos cosas. Una, que el dinero para financiar las pensiones está en el consumo y no en más cargas ni en más impuestos.
y la otra, que el financiamiento de las pensiones deriva no de la reducción nominal de los 3 puntos del IVA, sino de la recaudación real efectiva que se hace a través de la reducción de la evasión y por consiguiente por el aumento de la recaudación tributaria. No es pensión consumo un mecanismo que le quita recursos a Hacienda, sino más bien lo interesante es que resuelve el tema de las pensiones aumentando la recaudación de uno de los impuestos más importantes del país. ¿En qué países funciona pensión consumo? Pues hasta la fecha en ningún país. Es una idea absolutamente costarricense, como lo fue en su momento el solidarismo. Es una idea que se me ocurrió años atrás. Es una idea que ha venido tomando cuerpo tanto en el país como en el mundo. Ya se discute, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Perú, y en los libros de los expertos sobre el tema de pensiones, por ejemplo, el libro que apareció en el 2023 que se llama Pensiones para Todos, publicado a nivel mundial en agosto de ese año, establece ya a pensión consumo como un pilar de pensiones de la era digital. En Costa Rica, este proyecto está aprobado en la Comisión de Asuntos Económicos bajo el expediente 21.639 y necesita 29 votos en el plenario para convertirse en ley. Pero la verdad es que lamentablemente aún no ha habido voluntad ni determinación de los diputados para votarla favorablemente. Es lastimoso porque Costa Rica podría exportar al mundo esta idea innovadora para resolver el tema de pensiones. ¿Por qué el Instituto Ágora Siglo XXI se ha interesado en esta propuesta? Creo que Ágora se ha interesado porque el Instituto Siglo XXI se creó esencialmente para generar pensamiento político. El pensamiento político en Costa Rica ha desaparecido. Ya no hay pensadores. Lo que en Costa Rica tenemos son muchos fotocopiadores. Ágora pretende ser semilla de ideas innovadoras y disruptivas que refresquen la política nacional y siendo pensión consumo una idea innovadora, pues yo agradezco al Instituto de Pensamiento Político y Formación Democrática Ágora Siglo XXI que se haya interesado en esta idea y la coloque en el escenario nacional y se discuta y se difunda. Para terminar, ¿qué más puede agregar sobre pensión consumo? Honestamente, creo que pensión consumo es la propuesta más integral que se ha presentado al país en el tema de pensiones. Es realmente una propuesta holística porque universaliza pensiones, reduce evasión, aumenta la recaudación, aumenta la bancarización, formaliza la economía, crea cultura tributaria, genera ahorro nacional, ataca la pobreza y ataca la desigualdad, y todo ello sin hacer más de lo mismo, que es lo que se ha venido haciendo en el país desde hace rato, que cada vez que se habla de pensiones y de otras cosas, lo más fácil es poner más impuestos o poner más cargas sobre las planillas de los trabajadores, de los empresarios, y el Estado ponerse más cargas que generalmente no puede cumplir. Pensión consumo representa una contribución solidaria, ajustada a los tiempos, usa las herramientas del siglo XXI, la alta tecnología. Es una propuesta muy completa. El país está absolutamente preparado para echarla a andar en cualquier momento y además es una propuesta necesaria cuando uno la conecta con la tasa de fecundidad de Costa Rica, que es apenas un 1.3 por mujer con los inmigrantes, porque la esperanza de vida ha aumentado. En el año 2070 los adultos mayores serán 1/3 de la población y cada vez es más difícil tener pensiones sostenibles y equitativas con los sistemas actuales y con la utilización del presupuesto nacional de la República. Yo sé que hay otras iniciativas muy respetables, pero todas están ellas basadas en paradigmas viejos. Unas en financiar pensiones, como dije antes, con más impuestos y cargas, y otras en financiar pensiones con el presupuesto del Estado que no alcanza y que hace que ese Estado casi siempre esté moroso con la seguridad social. Ya es hora entonces de atreverse a pensar diferente en materia de pensiones y ya es hora también de atreverse a innovar, a plantear cosas distintas en otras áreas del quehacer nacional.